Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a continuar con el paletizador Sistema 2. Pero lo que vamos a hacer es, ya lo hemos analizado le ha hecho funcionar Machine Simulator. Entonces ahora lo que vamos a hacer es adaptarlo para funcionar nosotros con él. Entonces, lo primero que hago es, bueno, en GraphCode no he hecho nada, con lo cual lo he hecho todo en código de script. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Bueno, lo primero defino los botones y los paneles. Entonces, botones de interacción, he definido pulsador de marcha, pulsador de paro, emergencia, manual y automático, que es compartido. Y después más capas, menos capas. Esto será pues para a posteriori en un siguiente tutorial para decirle el número de capas que va a tener el palet. Más palet, menos palet, pues para decirle el lote de palets, el número de palets que va a tener. Después otros botones como informativos, que sería la lectura, digamos, de las entradas digitales, de cilindro dentro, cilindro fuera, puerta abierta, elevador parado, fotocélula de la entrada del elevador, fotocélulas a la salida del elevador, la fotocélula a la entrada de la caja en la fila y después esto en cuanto a botones. Y en cuanto a paneles, bueno, pues tengo el panel del número de cajas que va a tener cada fila, que como sabemos o serán dos o serán tres. El panel, o sea, el número de caja que entra en la fila, que será hasta 2 o hasta 3. El número de filas que tiene la capa, si cajas es 2, filas será 3. Si cajas es 3, filas será 2. La fila que entra en la capa, pues la primera, la segunda o la tercera. El, el número de capas que tiene el palet, que este lo configuraremos. La capa que entra al palet, la que se está formando, el número de palets realizados y el número total de palets en el lote cuando se pulse marcha. Bueno, definimos los colores, como ya lo hemos visto en algún sitio, y ahora, como sabemos, siempre en el script code tenemos la función init, la función main, physics y finish. Dentro de la función init, el programa pasa una sola vez cuando comienza. Una vez que haya pasado ya se pone en la función main, que es cíclica. Cuando cuando se acaba un ciclo empieza el siguiente. Entonces, bueno, en la función init, por un poco por ordenarlo de cierta manera, lo he hecho llamando a funciones. Declaro el nombre de las entradas-salidas, inicializo el panel button, definiendo el texto y la posición, inicializo los panel display, definiendo el texto, la posición y la anchura del panel, que sabemos que puede ser una o más. Bueno, en este caso será siempre de una. E inicializo los colores, definiendo el valor de cada color, de la variable color, del que sea, de estos, de arriba. Y después en el main, bueno, una vez que haya declarado los nombres de las IOs, que es para visualizarlas en pantalla cuando se visualizan entradas y salidas, de que ha inicializado los botones, los paneles y los colores, ya pasa al main. Y en el main controla los botones y controla los paneles. Entonces vamos a ver cada una de estas funciones. Inicializa IO, esta es la de siempre, es la más conocida, eh, donde declaramos las entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógicas,
a cada número le colocamos el nombre y ya está. Tanto en salidas digitales, entradas analógicas y salidas analógicas. Bien, en inicia botones lo que hago es, en primer lugar, con los botones de interacción, declaro el botón marcha, el texto, le coloco un texto, lo coloco en una posición, lo mismo con el paro, emergencia, manual, más capas, menos capas, más palets, menos palets. En los botones informativos, pues exactamente lo mismo, coloco el texto y las posiciones, declaro las posiciones. En la función inicia paneles, pues hago básicamente lo mismo que en los botones, lo que pasa que tiene, además de declarar el texto, en la set posición, pues tiene, además de la columna y la fila, tiene la anchura, que en este caso es una en todos. Entonces, bueno, declaro todo, para todos los paneles aplico lo mismo. Inicializo los colores, como ya vimos en otro vídeo, siguiendo las pautas de, bueno, pues lo que está funcionando por ahí por internet. Después, ya desde el main, controlo los botones, que lo primero leo botones y después, en función de la entrada digital activa, coloreo los botones. O sea, primero los leo si hay algún botón pulsado o no y después coloreo todos los botones en función de las entradas salidas, de las entradas analógicas o salidas. En este caso lo he hecho todo con, o sea, digitales, perdón. Lo he hecho todo con entradas digitales, como podemos ver. Aquí hasta aquí. A partir de aquí con salidas digitales. Entonces, por ejemplo, el botón de emergencia, pues además de colorearlo, que lo normal es bueno, los de las entradas digitales los coloreo en verde o en gris. En verde si está activado y en gris si está inactivo. Y después ya los colores de interacción, en lugar de verde les coloco o lima o rojo, depende. Entonces, en función de la salida, como vemos aquí es Get Input, sin embargo aquí es Get Output. En función de la salida 12, pongo, si está activa, el color de fondo en rojo y le coloco el texto de emergencia en mayúsculas. Si no está activa, es decir, que no está metida la seta de emergencia, entonces pongo el texto de emergencia, pero en minúsculas, y el color en lima. Es decir, la emergencia no está metida y nos deja actuar. Tipo, digamos, semáforo. El verde es para pasar y el rojo es para parar. Bien, ahora con el pulsador de marcha, este lo pongo en lima cuando está activo la salida y si no en gris. El de paro, pues no lo pongo en rojo, lo pongo en granate, que es la mitad, o en gris. No lo pongo en rojo porque entiendo que simplemente es información. Después, el manual automático, aquí hago que cuando está la salida 13 activa, es decir, que el equipo dice que está en manual, el PLC, entonces lo coloco en granate y coloco el texto de manual en mayúsculas. Y si no está activa la salida de manual, miro a ver si está activa la salida de automático. Si está activa la salida de automático, lo pongo en lima, que es el verde clarito, y le coloco el texto de automático. Y si no está ni la de manual ni la de automático, entonces lo dejo en color gris y le coloco el texto de manual
pero en minúsculas para saber bueno, que ese botón corresponde al manual. Después lee botones que lo llamamos desde aquí, o sea, desde cada función podemos llamar a otras. Esto podía haber hecho otra función para esto, pero bueno. Lee botones, entonces lo que hago es leer si está pulsado el botón de emergencia y si está pulsado lo coloco en la entrada digital 12. Lo mismo con el pulsador de marcha, pulsador de paro, pulsador manual, más o menos capas, más o menos palet. Vale, pues por las salidas por las entradas digitales 12, 13 hasta la 19. Ahora controlo los paneles según los valores que le llamo desde el main. Entonces, como tenemos los paneles, visualizo las salidas analógicas de la 0 a la 7. Bueno, pues lo primero que hago es declarar las salidas unas variables. Unas variables sea salida analógica 0 hasta salida analógica 7, ¿vale? Y a esas variables las igualo a el valor analógico de la salida analógica, de la 0 hasta la 7, ¿vale? Y después, en cada uno de los paneles, en el panel de los palets, visualizaré la salida analógica 0. En el de la caja, en fila, la salida 1. En el de la fila, dentro de la capa, la salida analógica 2. En el de la capa, dentro del palet, la salida analógica 3. Del lote, que será el número de palets a fabricar, la salida analógica 4. La salida analógica 5 en el número de cajas que tiene cada fila. La salida analógica 6 en el número de filas que tiene cada capa. Y en la analógica 7 en el número de capas que tiene el palet. Si bueno, esta me la he dejado aquí, entrada analógica, pero al final no he usado nada. Con lo cual, como ven, está comentado. Bien, salgo de aquí sin salvar, porque no he hecho ninguna modificación. Y entonces, bueno, voy a ver que se me corresponde todo lo que he hecho. ¿Vale? Es importante verlo. ¿Vale? Entonces, en primer lugar vemos los nombres o denominaciones que les he dado, que están todos correctos, tanto en las salidas digitales como en las entradas digitales. En las salidas analógicas también están todos los valores correctos. En las entradas analógicas no tengo ninguno. He dejado uno libre, pues por si tuviese que poner alguno. Pero de momento no tengo ninguno. Y después, pues aquí están, bueno, pues el cilindro está dentro y el elevador está parado, en verde. En lima, pues emergencia, pues porque está sin activar. Si yo activo emergencia, bueno, esto me viene del PLC, con lo cual aquí no hacemos nada. Si yo activo emergencia, pues vemos que viene la seta. Y si le pulso aquí, en lugar de por la entrada analógica seta, pues viene por la entrada analógica seta 2. Al pulsador de marcha lo mismo. Está el pulsador de marcha y si le pulso aquí, el pulsador de marcha 2. El de paro, pues el de paro, y si le pulso aquí, el pulsador de paro 2. Aquí, bueno, en un principio tenía en un principio dos posiciones, ¿vale? Este selector. He hecho que tenga tres porque, claro, si quiero que coexistan con este manual automático, pues bueno, pues si está en automático o en manual o ninguna cosa de las dos. Y aquí, con este otro, lo que hago es cambiaré de manual a automático. Entonces, ahora, cuando pongo, por ejemplo, luz de marcha, se me activa la luz de start
y el piloto de marcha, el botón. Con la luz de paro, y que vemos que está en granate. Con la luz de seta de emergencia, se me va a colocar esto en mayúsculas, en emergencia. Con la luz de manual, se me va a colar en granate y con el texto manual en mayúsculas. Sin nada, estar en minúsculas. Esta luz se activará viniendo el manual de donde venga, de aquí o del pulsador. Con la luz de automático es lo mismo, pero ya en verde. Entonces ya una vez visto todas las entradas, todas las salidas, todo lo que he hecho en Machine Simulator, vamos a ver lo que he hecho en TIA Portal. Bien, en TIA Portal lo que he hecho ha sido, bueno, en el main, lo primero que hago es decirle que la función a ejecutar será la 4, porque esto está compartido con los procesos anteriores. En segundo lugar, digo, si es mayor o igual que 4, entonces va a controlar el módulo FCS DIG, o sea, entradas y salidas digitales y analógicas, porque hasta ahora, como lo gobernaba de forma directa en los procesos anteriores, pues no lo usaba, pero ahora sí que lo uso. Y después, si es el tutorial 4, como es ejecuto la función de armario. Entonces, bueno, en primer lugar en dbmem he colocado todas las entradas digitales, todas las salidas digitales, ¿vale? De la misma forma que lo tengo en Machines. Entrada analógica ninguna y salidas analógicas, todas las salidas analógicas. Y dentro de memoria he colocado la T4. Entonces, memorizo Z, Z2 y ZZ. Esto veremos cómo funciona. Manual, M manual 2 y Z automático, veremos cómo funciona también. El flanco de cuando se pulsa el botón más, el del menos, el del más del lote y el de menos del lote. Bien, entonces en entradas y salidas digitales y analógicas, lo que he hecho ha sido lo siguiente. Bueno, como siempre, ¿vale? Refresco las entradas digitales hasta aquí, desde la I0 hasta la I19. Refresco las salidas digitales, paso los valores a la O0 hasta la O14. En entradas analógicas no tengo nada, he dejado una posición libre. Y en salidas analógicas, pues desde la 0 hasta la 7. ¿Vale? Como hemos visto definir. Entonces, ahora lo que he hecho ha sido aquí es el control de lo que sería el armario, es decir, de los botones que nos pulsan y tal. Entonces, en primer lugar, controlo el estado de la emergencia o el enclavamiento del botón. Claro, estos botones pulsas y ya está. Bueno, pues yo lo enclavo por programa con el PLC. Entonces, cuando llega la entrada digital de SETA2 y no se ha memorizado que está en SETA2, entonces memorizo que está la seta. Con la memorización de seta, esto sería, digamos, la detección de un flanco, pero hecha por programa, de un flanco de subida. Es decir, cuando antes no estaba y ahora sí, entonces activo. Al activar, guardo y ya está. Con lo cual, solamente se me va a poner activo esto un ciclo. Es decir, cuando me pulsen la entrada digital Z2, que es ni más ni menos que el botón de seta de emergencia. Bien, entonces cuando esto se me produzca, el MZ, si tenía, esto es un flip-flop, si tenía inactivo
el set Z, le he llamado así, pues por llamarle de alguna forma, por el tema de ser reset, entonces lo activo. Y cuando no está, es decir, cuando hay un flanco que pasa de sí, eh, o sea, cuando se activa el flanco hacia arriba, entonces activo esto. Y cuando se activa hacia abajo y esto está activo, lo desactivo. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Con esto lo que hago es memorizar. Si no estaba memorizado cuando me llega al flanco, lo activo. Y si estaba activo cuando me llega al flanco, lo desactivo. Lo que sería un flip-flop. Entonces, el control de emergencia por cualquiera de los dos caminos. Si me llega set Z, que es lo que yo he visto por ahí con el botón con el botón programado, y o si me llega la entrada digital de Z de emergencia, entonces activo luz Z. Con luz Z activaré la luz de emergencia, es decir, el botón de la emergencia, y además la usaré para otras cosas, para saber si está en emergencia o no. Ahora, control de manual automático. O sea, primero la emergencia. Voy de lo fuerte a lo débil, digamos. Lo más importante es siempre la seguridad, con lo cual es la emergencia. Después de emergencia está el manual automático y después estará el marchaparo. Vale, pues el manual automático, si no hay seta de emergencia o pulsado de emergencia y además no hay ni manual ni automático, entonces eh, cuando llega la entrada de manual se memoriza que está el manual y a su vez se memoriza manual 2 también. ¿Vale? Es decir, aquí es cuando se produce el flanco, ¿vale? Se memoriza esto y esto lo deja memorizado. Esto estoy haciendo otro flip-flop igual que aquí. Esto es un XOR, ¿vale? Un XOR que dice si se cumple esto y no esto, o si no se cumple lo primero y si se cumple lo segundo, entonces esto es ni más ni menos que un XOR. Entonces con el XOR hacemos lo que es el flip-flop. Bien, entonces con esto ya no me va a entrar esto más. ¿Vale? Entonces, con esto activado, con el M manual, es decir, una vez al ciclo, y no estaba en set automático, entonces se pone automático. Este sería el XOR, ¿vale? Este y no este, primero y no segundo, o no primero y segundo. ¿Vale? En cualquier caso de los dos, activo el set automático. Bien, ahora controlo el manual y automático. Cuando no hay luz de seta, es decir, cuando no está en emergencia, si no está en manual ni está en automático, ni hay set de automático, entonces lo coloco en manual. Y cuando está en manual, se queda en manual. Cuando no está en automático ni en manual y hay set de automático, se pasa a automático. Es decir, con esto lo que nos va a hacer es que esto que se nos va a producir solo un ciclo cuando se cumpla este XOR, se nos va a activar set automático, un ciclo. Entonces, o bien nos pasará a manual cuando se desactive, o bien nos pasará a automático cuando se active. ¿Vale? Y se quedará en manual o se quedará en automático. Bien. Después, control de marcha paro. Cuando esté en automático, si no está en automático, me da igual que esté en emergencia que esté en manual. Si no está en automático, no voy a activar la luz de marcha. Si está en automático, es decir, que cumple que no está en emergencia y además está en automático, cuando se pulse marcha, se activa la luz de marcha. O bien con la entrada
O sea, puede ser con la entrada digital del pulsador de marcha o con la entrada digital que me llega del botón de marcha. Y cuando está la luz de marcha, se mantiene hasta que me llega cualquier paro, o una entrada u otra, o la entrada digital o la entrada del botón de paro programado. Entonces, con el paro hago lo mismo. Cuando me llega la entrada del pulsador o del botón, activo la luz de paro y la dejo activa hasta que me llegue la entrada del pulsador o del botón de marcha. Y también la dejaré activa cuando no esté la luz de marcha, es decir, que si no hay luz de marcha habrá luz de paro, siempre y cuando esté en automático. Si no está en automático, no habrá ninguna luz de las dos. Bueno, control de capas por palet. Esto es el tema del más y menos capas. Entonces, cuando me llega la entrada del botón de más capas, flanco ascendente, bueno, le he puesto un máximo de 7. Todavía no he probado porque no he hecho el programa para, para esto. Igual este máximo hay que reducirlo en su día o lo puedo aumentar, no lo sé. Entonces, cada vez que me llegan más capas, la entrada de más capas, incremento en una unidad el número de capas. Número de capas que va a tener el palet. Cada vez aquí podía poner que estuviese parado o que no estuviese en marcha. Sí, que no estuviese en marcha. Pues lo voy a poner porque así que no esté en marcha. Bueno, esta es común a las dos y ya está. Entonces, el número de capas y el número, el lote, el tamaño del lote, lo normal, lo voy a copiar, lo voy a pegar y lo voy a pegar. Bueno, y esto voy a suprimir uno de los dos. Lo normal aquí es que no esté en marcha. Cuando no esté en marcha, que deje hacer esto. Si está en marcha, no se lo voy a permitir. Entonces voy a incrementar con el más y voy a decrementar con el menos, hasta un máximo de 7 o hasta un mínimo de 2, de 3, perdón. O sea, de 3 a 7 capas. El tamaño del palet. Entonces, si está por debajo de 2, las capas le pongo un 2. Bien, que será al principio del programa. Al principio del programa empezará con 0, pues se pondrá 2. Entonces, cuando no hay luz de marcha, es decir, cuando está parado o bien en emergencia o bien en manual, entonces miro a ver si hay pulsador de más palets o de menos palet, como con un flanco positivo, ¿vale? Entonces, al lote pues le pongo un número máximo de 20 y un número mínimo de 1. Entonces, bueno, pues incremento o decremento. Como es número real, pues tengo que hacerlo con una suma o una resta. Si fuese un número entero, pues lo haría con INC o DEC, que me gusta más. Pero claro, como es real, no queda otra. Después, si el lote es menor que 1, pues pongo un 1 en el lote, es decir, el mínimo número de pallets del lote va a ser 1. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se comporta todo. Entonces, bueno, lo tengo ya cargado, ya lo tenía cargado, pero con esta modificación no. Y vamos a ver en Machine Simulator. Bueno, abro paletizador, sistema 2 modificado por mí, es decir, con una Z delante. Y ahora, como siempre, IO drivers, abro la configuración, la comunicación, asigno automáticamente y ya lo tengo conectado. Bueno, pues aquí tengo ya lo que es el armario y todo esto. Entonces podemos visualizar también las entradas y salidas. Bien, entonces en primer lugar, si está en emergencia, me va a poner que está en emergencia y será la entrada de seta
la quito, se me quita en emergencia, pero le puedo dar con el botón, ¿vale? Cuando se me sale de emergencia, se me coloca en manual, depende, bueno, en este caso el selector así se me colocaría en manual, porque lo decide él, pero bueno, aquí es posición de manual, perdón, automático, a ver, que igual lo he hecho al revés. Ah, no, está en automático, vale, está bien. Posición neutro, entonces se me pone en manual. Posición manual, continúa en manual, vale. Bien, entonces ahora, bueno, como vemos, bueno, aquí no se me enciende en piloto, se me enciende este. Bien, el manual lo puedo pasar automático también pulsando este botón, ¿vale? Como vemos, cuando lo ponemos en automático, se me enciende la luz de paro, ¿vale? De stop o de paro. Aquí lo mismo, cuando paso automático se me enciende la luz de paro. Si quito emergencia se me va manual y paro. Pongo emergencia, se me pone en manual. Pongo en automático. Y ahora con el paro, bueno, pues si le doy a marcha, se me pone la luz de marcha. Y si le doy a paro, se me pone la de paro. En marcha, si le quito automático, se me pone en manual y por lo tanto se queda parado. Si le pongo de nuevo el automático y le doy marcha, pues se coloca en marcha hasta que le dé paro, o bien, si pulso emergencia, pues se me van las luces, y si le quito emergencia, pues bueno, se me pone en manual, que si le pincho se pone en automático y se me pone en paro. Y con marcha pondría en marcha. Bueno, pues ya tengo todo preparado para en el próximo tutorial ya controlar lo que es todo en automático, es lo que pienso hacer, controlarlo en automático, porque en manual pues daría cabida a algún otro tutorial, y ya veremos a ver cómo lo hago, ¿vale? Todavía tengo que pensar a ver cómo lo hago, pero pienso, como sé que esta máquina es del agrado de bastantes personas, y sé que tienen realmente interés pues para ver el funcionamiento de una máquina, bueno, con algo, con un poco de complejidad, tampoco mucha, pero bueno, sé que causa interés, pues voy a intentar solucionar el problema, digamos, de varias formas. Entonces vamos a ver cómo nos va quedando. Bueno, pues como siempre, eh, Machine Simulator nos permite todo esto y mucho más. Eh, y lógicamente, otra cosa, más capas y menos capas. ¿Vale? Yo cuando digo más capas o menos capas, las capas por pared van subiendo o bajando. Cuando le digo más palets o menos palets, los palets por lote van subiendo o bajando. ¿Vale? Siempre y cuando no esté en marcha. Si está en marcha, he hecho la modificación de que no le hago caso, ¿vale? Le llega la entrada digital al PLC, pero no le hago caso. Se queda como estaba hasta que se termine el lote, ¿vale? Que se quedará en paro, ¿vale? En paro ya me hace caso, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ya hemos visto que se mueven, los van incrementando o decrementando en función de lo que le pidamos. Bien, pues hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.